Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos focaccia. Es un tipo de pan italiano muy conocido que es muy fácil de preparar y además resulta súper delicioso. Quedaros conmigo hasta el final para ver todos los pasos de la receta y los trucos para que os resulte una focaccia esponjosa y con un sabor espectacular. Ponemos la harina tamizada en un bol grande. Hacemos un hueco en una parte del bol donde vamos a añadir el agua templada. Tiene que tener una temperatura de 30 a 32 grados Celsius aproximadamente. Sobre el agua templada añadimos la levadura. Yo he utilizado levadura seca de panadería, que son 5 gramos. Si vais a utilizar levadura fresca de panadería tenéis que poner 10 gramos. Removemos un poquito para que la levadura se vaya disolviendo. Y a continuación añadimos también una cucharada de aceite de oliva. Y también añadimos aproximadamente 8 gramos de sal, una cucharadita de esa de café llena. Removemos con el tenedor de modo circular. De esta manera vamos incorporando poco a poco la harina. Podéis hacer todo ese proceso con un robot de cocina también para amasar. Yo voy a hacerlo a mano para que veáis que el proceso es muy fácil. Cuando hemos terminado de incorporar la harina tenemos que obtener este tipo de masa, así un poco pegajosa. Ahora vamos a tapar el bol con film transparente y vamos a dejar la masa que descanse durante 20 minutos. Y después de 20 minutos quitamos el papel film del bol y ahora tengo aquí al lado un bol con agua y me voy a mojar las manos porque lo que vamos a hacer a continuación es un tipo de amasado muy fácil. Realmente lo que vamos a hacer, vamos a oxigenar un poquito la masa, la vamos a levantar y vamos a hacer pliegues y la vamos a cerrar como si fuera una solapa. Cada vez que vamos a levantar la masa nos mojamos antes las manos porque de esta manera no se nos va a pegar la masa de las manos y también vamos a hidratarla. Vamos a darle 4 pliegues a la masa y luego la vamos a tapar otra vez con el film transparente y la vamos a dejar a descansar otros 20 minutos. Y después de 20 minutos vamos a hacer el mismo procedimiento con la masa. Como veis ya ha elevado un poquito. Vamos a hacer 4 pliegues igual como hicimos la primera vez. Ahora vamos a untar con un poco de aceite un bol más grande y después vamos a pasar la masa en este bol. Untamos la superficie de la masa con el resto de aceite que se ha quedado. Colocamos bien la masa dentro del bol. Tapamos ahora con el film transparente y vamos a llevarla al frigorífico para 24 horas. En todo este tiempo la masa va a fermentar de un modo lento y así vamos a obtener una focaccia bien esponjosa y perfumada. Durante las 24 horas la masa va a elevar bastante, entonces de vez en cuando es preferible de sacar la masa del frigorífico, desgasificarla y luego introducirla otra vez en el frigorífico. Yo he hecho este procedimiento en las 24 horas 4 veces. El día siguiente sacamos con 3 horas antes la masa del frigorífico y la vamos a dejar a fermentar a temperatura ambiente. Y después de 24 horas de fermentación, así está nuestra masa de focaccia. Como veis,
está llena de burbujitas de aire y huele genial. Preparamos la bandeja del horno. Yo la he forrado con papel de horno y ahora le voy a poner un poquito de aceite aromatizado con romero por encima. Lo repartimos por toda la superficie de la bandeja. Si tenéis aceite aromatizado, bien, si no, podéis utilizar tranquilamente el aceite de oliva que tengáis en casa. Ahora vamos a poner la masa de focaccia dentro de la bandeja y luego con las manos la vamos extendiendo. Si os gusta que la focaccia salga un poquito más gordita, podéis dejar la masa un poquito más gruesa. Si os gusta que salga más finita, como en mi caso, la podéis estirar con las manos un poquito más. Al final, cuando la masa ya está estirada, la vamos a pinchar con las puntas de los dedos, igual como podéis ver en la imagen. Ponemos en un vaso 3 cucharadas de aceite de oliva. Y 2 cucharadas de agua. También añadimos un diente de ajo bien machacado. Batimos con un tenedor esta mezcla hasta que va a emulsionar, es decir, hasta que el agua y el aceite están bien mezclados. Así tiene que quedar la mezcla de agua, aceite y ajo al final. Ahora vamos a untar toda la superficie de la masa con esta emulsión. Si os gusta, podéis añadirle por toda la superficie tomates secos que previamente han sido hidratados. Yo he utilizado unos tomates secos que venían en bote conservados en aceite de oliva. Si no os gustan los tomates secos o no los tenéis, podéis sustituirlos por tomates cherry cortados por la mitad. Añadimos también rodajas de aceitunas verdes. Y ahora espolvoreamos bien de romero, puede ser seco o también puede ser romero fresco. Este es el ingrediente que más aroma le va a dar a nuestra focaccia. Y al final, si os gusta, podéis espolvorearle también un poquito de sal gruesa. Ahora vamos a poner nuestra focaccia al horno precalentado a 220 grados centígrados o 428 grados Fahrenheit para aproximadamente 25 minutos. Ahora, dependiendo de cada horno, puede tardar más o menos. Cuando ya se ve un poquito dorada por encima, ya se puede sacar. Y después de 25 minutos yo he sacado la focaccia del horno. Como podéis observar, está un poco dorada por encima y por la parte de abajo también está muy bien hecha. Cuando se ha enfriado un poco, la he sacado sobre una tabla y ahora voy a cortar un trozo para que veáis cómo ha quedado por dentro también. La miga se ve muy esponjosa, por la parte de abajo está crujiente y desprende un aroma espectacular. Os invito a que preparéis vosotros también esta receta de focaccia porque estoy segura que os va a encantar y como habéis visto es muy fácil de hacer. No tiene un amasado complicado y además es muy económica. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y si es así, como siempre os digo, no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo con vuestros amigos en las redes sociales y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita para no perderse ninguna de mis recetas. A mí me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. No olvidéis de dejarme un comentario porque para mí es muy importante de saber vuestra opinión. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.